partir de ahora hay un comunicado de vicerrectorado de que se suspendan las clases. En todo sentido, me gustaría así que nosotros pudiéramos completar esta unidad número 5, ¿ya? Y dejar pendiente lo que es combinatoria. Solamente estaríamos haciendo hasta el principio de inducción completa. Y voy a dejar una pequeña investigación que van a desarrollar ustedes, que con eso ya estaríamos cuando se normalicen las clases, cuando nos digan que ya vamos a poder pasar clases, con eso estaríamos completando la parte de combinatoria. Ya eso quiere decir que estaríamos pendientes con la unidad de combinatoria. A ver, vamos a anotarlo. Déjenme un momentito, por favor. Bueno, hoy es lunes 7 de noviembre. Hoy vamos a terminar con lo que es el PIC. Vamos a desarrollar lo que es el principio de inducción completa, ¿ya? Voy a dejar un momentito, por favor. Voy a dejar una actividad pendiente, que es una investigación que ustedes van a hacer. Les voy a dar las pautas, ya van a investigar sobre lo que es el binomio Newton. Esto por si acaso se lo voy a pasar ahorita a su WhatsApp y también se los voy a enviar a su plataforma, ¿ya? Este binomio Newton es importante que nosotros lo hagamos porque esta es una pregunta del examen final, ¿ya? Entonces lo vamos a desarrollar así como hemos venido desarrollando el algoritmo de Warshall. Ya ustedes saben que el algoritmo de Warshall vamos a tomarlo como pregunta del segundo parcial. De esa manera yo me aseguro que ustedes pues por lo menos ya tengan la chance para poder tener buena nota en el segundo parcial. Ya entonces, el binomio de Newton es una pregunta del examen final. Terminando la clase le voy a decir cómo lo van a desarrollar. El día miércoles nosotros no estaríamos pasando clases si es que no se soluciona. Y entonces el miércoles 9 de noviembre se suspende la clase. Y me gustaría que para el día viernes 11, nosotros nos pudiéramos reunir en clase. No es obligatoria, por si acaso. No es obligatoria, para que nosotros podamos hacer como un pequeño desarrollo del segundo examen parcial, ¿ya? Entonces, en esta clase del viernes nosotros vamos a hacer como un pequeño simulacro, ¿sí? Y lo vamos a resolver con ustedes. ¿Les parece? Así no, porque en la mañana no hay actividades muchas veces de paro, ni de marcha, ¿no? Y bueno, y tenemos la obligación pues de participar en la marcha de hoy en la tarde, ¿no? Es una obligación que se nos está citando a los profesores. Por ejemplo, se nos va a hacer un control de asistencia. Yo no puedo hacerle un control de asistencia a ustedes los alumnos, simplemente apelamos a conciencia para que ustedes puedan participar. Y entonces es obligación de participar en la marcha de hoy en la tarde, 7 de noviembre. ¿Sí? No sé, creo que hay un micrófono encendido por ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Disculpe, entonces el día viernes sería presencial o por Zoom. No, pues no hay presencialidad. No sabemos, nosotros estamos a la espera, yo igual que ustedes, de que esta situación de una vez tenga un buen final, ¿no? Todo es por Zoom, ¿ya? Entonces, pero estamos esperando, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la mesa técnica? O sea, todo es incierto para nosotros, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que igual, digamos, después se va a poder ampliar un poco lo que es el semestre.
pero nosotros aprovechemos también para poder capacitarnos o autoevaluarnos en lo que va a ser nuestro segundo examen parcial, ¿ya? Yo ahorita con ustedes voy a terminar todo lo que es PIC y va a quedar pendiente, voy a hacer la investigación de binomio de Newton, que es una pregunta del examen final. Esta viene con fecha abierta de presentación. No hay fecha, no le puedo marcar, digamos, ¿no? Pero como ustedes saben, ya que es una pregunta del examen final, supongo que van a empezar a desarrollar. Y bueno, cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad de las clases, ya sea de manera virtual, si es que nos dicen que podemos volver a pasar clase, o ya sea, ojalá de manera presencial, nosotros estaríamos terminando el programa analítico con el tema de combinatoria, ¿ya? Este tema de combinatoria es bien cortito, se lo hacen 2 clases, ahí vamos a ver nosotros todo lo que es factoriales, vamos a ver todo lo que son la varianza, ¿no? Y vamos a ver lo que es combinatoria. ¿Ya? Entonces este sería el último tema. Y este tema de combinatoria se acaba con el binomio Newton. Entonces prácticamente nosotros cerramos con lo que es binomio Newton. ¿Ya? Entonces estas son las actividades, yo se lo voy a pasar. Y como les digo, el miércoles se suspenden las clases, si es que no volvemos a la presencialidad. Y el día viernes, si es que también seguimos en paro, ojalá que no sea así, yo quiero reunirme con ustedes, poner unas 4 preguntitas que podríamos tener en el examen y bueno, pues capacitarnos, ¿no? Y ir a participar en lo que es la marcha en las tardes. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? No es obligatorio, por si acaso, para el viernes, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. ¿Ya? Ok. Ingeniera, Dígame. los que no hemos expuesto, ¿qué tendríamos que llevar en el folder? Lo que no han expuesto, pues la idea era que nosotros, de los que no han expuesto, cuando volvamos a la presencialidad, ellos les iba a tomar un pequeño examen, ¿no? Que iba a ir por la nota de la exposición. Entonces, pero eso queda pendiente, pues, ¿no? Vamos a quedar pendiente con eso hasta que volvamos, ¿ya? De todas maneras, igual, sigan practicando lo que es el algoritmo de Warshall, porque ustedes saben que es una pregunta del segundo parcial, posiblemente entre también al final, ¿no? Y cuando volvamos, pues ya vemos cómo las demás personas pueden recuperar esa nota, esos 5 puntitos para aumentar a su examen al primer parcial. ¿Ya? Ya. Gracias. ¿Listo? Bueno. Ok, entonces yo voy a compartirle esto. Estas son actividades de esta semana. Grupo Z5. Y una vez que termine mi clase, yo se lo paso, ¿ya? Un ratito, por favor. Es que la verdad no podemos perder tanto. A mí me da pena, digamos, claro que uno tiene que ser consecuente con lo que se dice, ¿no? Pero me da pena, digamos, por lo que después vamos a volver y le voy a tener que dar todo lo que tenía que darle en un mes, se lo voy a tener que dar en una semana y media, digamos. La verdad que no es correcto, digamos, para ustedes los estudiantes. Por eso les digo, no es obligatoria. Yo he venido pasando clases bien lento y todas las clases para los chicos que no han podido ingresar están grabadas en plataforma. Ya están grabadas en plataforma. Así que de eso creo que no nos podemos quejar, ¿no? Ok, entonces voy a dejar de compartir, luego le paso esto y vamos a entrar, por favor, yo voy a grabar 1 o 2 ejercicios para los alumnos que no han podido ingresar. Después que dejemos de grabar ya pueden haber las preguntas, ¿ya? Les pido por favor apaguen su micrófono, de la misma manera yo voy a bloquear la sala.
y vamos a grabar para que esto esté en la plataforma y nos pueda servir, ¿ya? Un momentito, por favor. Recording in progress. Una vez que nosotros hemos completado lo que es el estudio de las sucesiones o progresiones de tipo aritmética y geométrica, hemos estudiado lo que son las sumatorias simples finitas, nosotros vamos a demostrar utilizando el principio de inducción completa algunas sumatorias notables. Entonces decimos el conjunto M es el conjunto de los n que pertenecen, de los n números que pertenecen a los enteros, tal que n es mayor o igual a y sea una proposición de la forma para todo n que pertenece al conjunto M, P de n. Entonces nosotros vamos a demostrar la veracidad de esta proposición a partir de los siguientes pasos. El primer paso nos dice que debemos demostrar que para un P de A es verdadero. Es decir, el valor de verdad de P de N cuando N sea igual a A es verdadero. Ese es el primer paso. El segundo paso nosotros vamos a demostrar para un valor K que pertenece al conjunto M tal que K sea mayor o igual a A, que la proposición es verdadera. Nosotros nos vamos a colocar una hipótesis y luego lo vamos a demostrar con un P de K más 1. Si nosotros consideramos el conjunto de los números naturales y una proposición de la forma para todo n que pertenece al conjunto de los números naturales, P de n, nosotros vamos a demostrar la veracidad de esta proposición probando los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es verificar que el valor de verdad de la proposición es verdadero para el primer número natural. Entonces, si n es igual a 1, P de 1 es verdadero. Es decir, vamos a probar que el esquema proposicional P de n es verdadero cuando n es igual a 1. Si es verdadero, si se cumple el esquema o se cumple la proposición para el primer número natural, nosotros nos vamos a plantear una hipótesis. Vamos a decir que para un número central K que sea mayor o igual a 1, la proposición se cumple, ¿sí? Y lo vamos a dar, como es nuestra hipótesis, lo vamos a dar por cierto. Y empezamos la parte de la demostración. Entonces vamos a demostrar que es verdadero para un número mayor a K, es decir, para un P de K más 1. Si nosotros demostramos que es verdadero para un P de K más 1, también se cumple que es verdadero para un P de K más 2 y así consecutivamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que si nuestra hipótesis era cierta, entonces nuestra demostración es cierta, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Es decir, si se cumple para el primer paso, si se cumple para el segundo paso, entonces la proposición se cumple para todo el conjunto de los números naturales. Ejemplo. Bueno, aquí miren, nosotros tenemos una sucesión de tipo aritmética, la hemos venido estudiando ya. Si nosotros miramos los términos de la sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, K menos 1, K más 1, y bueno, tendríamos que buscar su regla, ¿no? Entonces, miramos si esta sucesión, ya saben ustedes que una sucesión es importante el orden, es decir, la posición que ocupa el término. Si nuestro término ocupa la posición 1, ya nosotros sabemos que la distancia acá es 1, y mi sucesión, mi enésimo término a sub n, estaría dada por n, ¿no? Porque aquí tendríamos 1 que es la distancia que multiplica la posición. Pero ese 1 se sobreentiende, ¿no? Entonces, cuando hemos visto la parte de sumatoria,
también hemos identificado que la sumatoria de los n primeros números naturales es igual a n que multiplica a n más 1 entre 2. Es decir, si n es igual a 2, los dos primeros números naturales, 1 y 2, si nosotros los sumamos, 1 más 2, 3. Reemplazando en la fórmula, nosotros tendríamos 2, que es n, que multiplica 2 más 1 entre 2. 2 más 1, 3, 3 por 2, 6, 6 entre 2, 3. Se cumple. De la misma manera, nosotros podríamos verificar cuando n es igual a 5. Generamos los 5 primeros números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, los sumamos, el resultado es 15, ¿no? Pero de la misma manera nosotros podríamos sacar ese resultado si nosotros reemplazamos en nuestra formulita. Entonces vamos a decir que n es igual a 5, reemplazamos 5 más 1 entre 2. Entonces vamos a decir 5 que multiplica a 6 entre 2, y eso pues va a ser igual a 30, 30 entre 2, y esto va a ser igual a 15, ¿no? Es decir, la sumatoria de los 5 primeros números naturales. ¿Ya? Entonces, alguien ya verificó el algoritmo o las reglas, y ahora nosotros vamos a verificar que esta regla, esta proposición, se cumple para todos los números naturales. Entonces, nuestra proposición nos dice, para todo n que pertenece al conjunto de los números naturales, es decir, todos los números naturales, P de n, nuestro esquema proposicional. Nos está diciendo que la suma de los n primeros números naturales es igual a n que multiplica a n más 1 entre 2. Y lo vamos a demostrar que esta proposición se cumple utilizando para ello el principio de inducción completo, el PIC. ¿Qué nos dice el PIC? Bueno, como primer paso, usted tiene que demostrar que esta proposición se cumple para el primer número natural, es decir, cuando n es igual a 1. El valor de verdad debe ser verdadero. Entonces reemplazamos en mi proposición, esa n toma el valor de 1, ¿no? Reemplazando 1 va a ser igual a 1 que multiplica a 1 más 1 entre 2, ¿no? 1, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 entre 2, simplificando, 1 es igual a 1, se cumple la igualdad. Entonces nosotros podemos afirmar que el valor de verdad para la proposición cuando n es igual a 1 es verdadero. Y si se cumple para el primer número natural, nosotros vamos al siguiente paso. ¿Qué nos dice el siguiente paso? El paso número 2, que nosotros debemos plantear una hipótesis, ¿ya? Es decir, la hipótesis que yo me voy a plantear, ya, una hipótesis es algo que yo digo que es verdadero, es cierto, me lo voy a plantear para un número central. Ya ustedes saben que en una sucesión tenemos el primer término, el segundo término, tenemos un término central K, tenemos un término anterior a K, K menos 1, tenemos un término posterior a K, K más 1, tenemos un término enésimo. Entonces yo voy a decir que la proposición se cumple, lo voy a afirmar, se cumple para un número central K. Es decir, cuando n es igual a K, lo reemplazo en mi proposición, digo 1, 2, 3, 4 más, ¿no? Ahora ese n toma el valor de K, reemplazo esta n por K, va a ser igual a K que multiplica K más 1 entre 2. Y yo digo que esto es cierto, es mi hipótesis, lo estoy afirmando, ¿ya? Pero ahora yo tengo que demostrar lo que he dicho que es cierto. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Utilizando un término posterior a K más 1. Entonces el término posterior a K más 1,
el término, disculpen, posterior a K sería un término K más 1. Entonces, vamos a demostrarlo para un término K más 1. Es decir, cuando N es igual a K más 1. Reemplazamos P, N se reemplaza por K más 1, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más N, N que era K, más el término posterior a K, que es K más 1. Reemplazando, nosotros tenemos ese N es K más 1, ese otro N es K más 1 más 1 entre 2. ¿Sí? Entonces, hemos planteado el inicio de mi demostración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Tenemos que demostrar la igualdad. Lo que tenemos que hacer es colocar mis términos en función de K más 1. Entonces, como nosotros podemos observar, ya nosotros hemos determinado que la suma de los K primeros números, esta suma de los K primeros números, es igual a K por K más 1 entre 2. Es decir, si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más K, esto va a ser igual, por mi hipótesis, a K que multiplica K más 1 entre 2. Y entonces lo que voy a hacer es reemplazar toda esta suma de los K primeros números, ¿no? Y los reemplazo. K por K más 1 entre 2, más el término posterior a K, que es K más 1, más K más 1, igual a K más 1 que multiplica K más 1 más 1. Y entonces acá ya yo tengo una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar en el lado izquierdo de manera que se cumpla la igualdad. Es decir, colocar mis términos en función de K más 1. Entonces lo que voy a hacer es trabajar en este lado para demostrar que es igual al lado derecho. Y entonces como nosotros podemos observar acá, aquí saco mínimo, ¿no? 2, digo 2 entre 2, 1, K por K más 1, más 2 que multiplica a K más 1. Igual a K más 1 que multiplica a K más 1 entre 2. Observemos siempre como venimos trabajando mi lado izquierdo. Entonces yo puedo observar que en los dos términos existe un factor común que es K más 1 y siempre mirando de que tome esta misma forma. Entonces vamos a factorizar ese factor común, K más 1, y decimos K más 1, factorizamos de este término, y esto es igual a K, más factorizamos de mi segundo término, y esto es igual a 2, entre 2. ¿Ya? Siempre mirando a lo que quiero llevar. ¿Listo? Entonces, si yo me fijo, y aquí tengo K más 1, acá tengo K más 1, pero acá tengo K más 1 más 1, y acá tengo K más 2. Nosotros sabemos que el 2 es la suma de 1 más 1. Entonces ese 2 lo vamos a tomar como 1 más 1. Y ya sabemos también que la suma es asociativa, ¿no? Entonces podemos asociar K más 1 más 1, ¿sí? Entre 2. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, mi lado izquierdo es igual a mi lado derecho. Es decir, hemos demostrado que la igualdad se cumple. Hemos demostrado que el valor de verdad para un n igual a K más 1 es verdadero. ¿Sí? Entonces, si nosotros habíamos afirmado que la proposición se cumplía para un P de K, y hemos demostrado que se cumple para un P de K más 1, decimos nosotros utilizando la tabla de la condicional material, si mi antecedente es verdadero, mi consecuente es verdadero, entonces verdadero, verdadero. Es decir, el valor de verdad de la proposición se cumple para todos los números naturales. Si se cumple para 2, se cumple para 3. Si se cumple para 3, se cumple para 4. Si se cumple para K, se cumple para un K más 1. Si se cumple para un N, se cumple
para un n más 1. Es decir, nosotros afirmamos que la sumatoria notable de los primeros números naturales es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Recording stopped. Bueno, hemos dejado de grabar. ¿De qué se trata este principio de inducción completo? ¿Ya? Utilizando el principio de inducción completo, nosotros podemos demostrar varios teoremas, varios axiomas. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros vamos a demostrar son algunas sumatorias notables. Entonces me dice que nosotros tenemos una proposición donde la suma de los primeros n números naturales es igual a n que divide a n más 1 entre 2. ¿Qué me dice este principio? Me dice que lo primero que debemos demostrar es para cuando un n es igual a 1. Es decir, reemplazamos esta n por 1 y verificamos que se cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces, si se cumple la igualdad para nuestro primer número natural, nosotros podemos continuar la demostración. ¿Qué me dice el segundo paso? El segundo paso me dice, declárese una hipótesis. Una hipótesis es algo que ustedes dicen que es cierto. Entonces, el método afirma que la proposición es cierta para un término central, cuando un n es igual a k. Entonces, cuando un n es igual a k, nosotros estamos hablando del késimo término, sería 1 más 2 más 3 más 4, ese n se reemplaza con k, más k va a ser igual a k, que multiplica k más 1 entre 2, ¿no? Y decimos que es cierto, lo ponemos como una hipótesis. Y ahora nosotros tenemos que demostrar lo que hemos afirmado. ¿Y cómo lo demostramos? Si yo digo que es cierto cuando k es igual a 5, ¿ya? Lo demuestro con un k igual a 6, con un n igual a 6, con un término posterior a 5, que es 6. En este caso, de forma genérica, pues k va a ser igual a k más 1, ¿no? Entonces lo que hago es reemplazar en mi proposición original y yo digo 1 más 2 más 3 más 4 más k más 1, ¿no? Esos serían mis términos. Y eso va a ser igual, lo que era n ahora se reemplaza por k más 1 que multiplica k más 1 entre 2. Y este es el inicio de mi demostración. Siempre hago lo mismo. El primer paso para poder demostrar es, como ya yo tengo la suma de los k primeros números, ya la tengo determinada y he dicho que es cierta, entonces reemplazo la suma de los k números por k más k, que multiplica k más 1 entre 2, y le sumo el nuevo término. ¿Sí? Entonces aquí tengo una igualdad. Para demostrar que se cumple, lo que tengo que hacer siempre es trabajar en el lado izquierdo y demostrar que es igual al lado derecho. ¿Sí? Entonces, si yo puedo demostrar que se cumple esa igualdad, yo puedo decir que el valor de verdad del término k más 1 es verdadero, ¿no? Entonces, como yo había afirmado en mi hipótesis que era verdadero para un p de k, lo he demostrado para un p de k más 1, entonces verdadero, verdadero. Se cumple para todos los números naturales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no se entienda? ¿Se entiende? No estamos grabando por si acaso. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué parte no entiende? Disculpe, ingeniera, para demostrar, ¿siempre se sigue el mismo procedimiento? Siempre se sigue el mismo procedimiento, siempre. Y ahorita lo vamos a ver con otros 2 ejercicios más, ¿ya? Ya, ingeniera, gracias. Es decir, probamos para el primer número natural, planteamos nuestra hipótesis para un término central y lo demostramos con un término posterior al término central, que es un k más 1. ¿Sí? Entonces, sí, se cumple para un k más 1, se cumple para un k más 2, para un k más 3, para todos los números naturales. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio.
y vamos a empezar a grabar también, ¿ya? Un momentito, por favor, ¿dónde se fue mi? Ok. Entonces voy a empezar a grabar. Una vez que terminemos de grabar, vuelvo al ejercicio, lo vuelvo a explicar y ahí vienen sus preguntas, ¿ya? Recording in progress. Ejemplo número 2. Vamos a demostrar que para todo entero, cuando n es mayor o igual a 1, la proposición se cumple. Y entonces nosotros vamos a mirar esta proposición. La proposición me dice que la suma de los primeros números pares es igual a n por n más 1. ¿Sí? Entonces vamos a verificar primero mi sucesión. Como nosotros podemos ver, mi sucesión, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Es una sucesión de tipo aritmética donde la distancia entre un número y el otro es 2. ¿Ya? Entonces, para encontrar la regla va a depender de esa distancia que es multiplicada por la posición. Nosotros tenemos que sumarle o restarle una constante, ¿ve? Entonces, mi distancia es 2, ¿ya? Esa es la distancia. Mi sucesión se está generando a partir de la posición 1 y yo digo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, ¿no? De tal manera que mi enésimo término vendría a estar dado por la regla 2 por n, 2 por n, ¿ya? De tal manera que si yo quiero imprimir mi término késimo, un término mayor, el término k es un término mayor a 1, sería 2k. Si yo quiero imprimir un término anterior a k, 2 que multiplica k menos 1. Y si yo quiero imprimir un término o mostrar un término posterior a k, 2 que multiplica k más 1, ¿no? Y si yo quiero un término posterior a n, n más 1, 2 que multiplica a n más 1, ¿ya? De esa manera yo puedo generar los términos de la sucesión, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer con esos términos, voy a encontrar su serie, es decir, voy a sumarlo. Entonces, existe una sumatoria notable que me dice que hay una proposición que se cumple para los números naturales, que si yo sumo los n primeros números naturales, pares, eso va a ser igual a n por n más 1. ¿Ya? A ver, verifiquemos. Vamos a verificar para un n igual a 2, es decir, los dos primeros números pares, 2 y 4. Si yo los sumo, 2 más 4 es igual a 6. Si yo los reemplazo en mi formulita, es como si yo tuviera 2 por 2 más 1, 3. 3 por 2, 6, ¿no? Se cumple. Si yo tengo un n igual a 4, o si yo tengo un n igual a 3, los tres primeros números pares, 2, 4, 6, si yo los sumo, 6 más 4, 10, más 2, 12. Verificando en mi sumatoria notable, n es igual a 3, 3 que multiplica 3 más 1, 4, ¿no? 4 por 3 es igual a 12. Miren, hemos demostrado que se cumple para cuando n es igual a 2, hemos demostrado que se cumple para un n igual a 3, hemos demostrado que se cumple para un n igual a 4, es decir, 2 más 4 más 6 más 8, 20. Si yo reemplazo 4 que multiplica a 5, 20. ¿Sí? Y también para un n igual a 5 y un n igual a 6, ¿no? De tal manera que nosotros sabemos que los números naturales se van incrementando de 1 en 1. Entonces, si se cumple para un término n igual a 2, también se debe cumplir para un n igual a 3. Si se cumple para 3, se va a cumplir para 4, para 5 y para 6, ¿no? Pero imagínense los infinitos números naturales que tenemos. Nosotros tenemos que probar que se cumpla para todo el conjunto de los números naturales. Es decir, la proposición de esta forma se debe cumplir para todos los números naturales. Y para ello vamos a utilizar lo que es el PIC. Ya el PIC me dice
que primero debe cumplirse para el primer número natural, es decir, cuando n es igual a 1. Reemplazamos en mi proposición, nosotros vamos a decir 2, 4, 6, 2, n lo reemplazamos por 1, 2 por 1, que es igual a 1, que multiplica a 1 más 1, ¿no? Entonces, cuando n es igual a 1, nosotros decimos 2 por 1, 2, 1, 1 más 1, 2, ¿no? 2 por 1, 2. 2 es igual a 2. El lado izquierdo es igual al lado derecho. Por lo tanto, el valor de verdad para la proposición cuando n es igual a 1 es verdadero. Si se cumple para el primer número natural, lo que nosotros vamos a afirmar es que se cumple para un término central, es decir, cuando n es igual a k. Yo voy a afirmar, me voy a plantear una hipótesis que la proposición se cumple también para un término central k, ese k es mayor a 1, y lo voy a demostrar, lo que estoy diciendo que es cierto, cuando mi n es igual a k más 1. Si yo lo demuestro que se cumple para un k más 1, he afirmado mi hipótesis, he demostrado mi hipótesis y se cumple para todos los demás números. Entonces vamos a plantear como segunda parte mi hipótesis y digo cuando n es igual a k. Entonces cuando n es igual a k, la proposición toma la forma 2 más 4 más 6 más mi término késimo, ese n es igual a k, 2k igual a k por k más 1. Es decir, la sumatoria de los késimos términos va a ser igual a k, que multiplica a k más 1, y yo digo que eso es cierto. ¿Ya? Ahora, eso que yo he dicho que es cierto, mi hipótesis, lo voy a demostrar con un término posterior a k. Es decir, cuando n es igual a k más 1. ¿Qué pasa cuando n es igual a k más 1? ¿Cómo es mi proposición? Entonces reemplazamos ese n por k más 1 y nosotros decimos p de k más 1 va a ser igual a 2 más 4 más 6 más 2k. Hasta acá tengo los késimos términos más un término posterior a k. Entonces 2 y ese n se reemplaza por k más 1. 2 que multiplica k más 1 y esto va a ser igual a, tenemos la proposición, k más 1 que multiplica k más 1 más 1. ¿Sí? Y he planteado mi demostración. Una vez que he planteado mi demostración, ya yo sé que la suma de los késimos términos por mi hipótesis, la suma de los késimos términos es igual a k que multiplica a k más 1. Entonces reemplazo la suma de los késimos términos por k que multiplica a k más 1 y le sumo mi término késimo más 1 más 2 que multiplica a k más 1 igual a k más 1 que multiplica a k más 1 más 1. ¿Sí? Hasta acá hemos hecho lo mismo que el ejercicio anterior. Y nosotros tenemos que demostrar que nuestro lado izquierdo es igual al lado derecho. Es decir, dejar en forma de k más 1. Como podemos observar mi lado izquierdo, nosotros tenemos un factor común, ¿no? Que es k más 1. Factorizando el k más 1, acá tenemos k más 2. Siempre mirando nuestro lado derecho. Entonces, en mi lado derecho ya tengo este k más 1 y tengo que trabajar esto que está en el corchete y ponerlo de esta forma, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, ese 2 es la suma de 1 más 1. Entonces, k más 1 que multiplica k más 1 más 1. Miro la forma, también lo puedo asociar. La suma es asociativa, entonces digo k más 1 igual a k más 1 más 1. Igual al lado derecho. Entonces he demostrado que mi lado izquierdo es igual al lado derecho. Por lo tanto, el valor
de la proposición cuando n es igual a k más 1 es verdadero, ¿no? Y lo he demostrado. Si yo he planteado mi hipótesis y he dicho que se cumple para un término anterior a k, que es p de k, a un término anterior a k más 1, que es k, y lo he demostrado con un término posterior a k, que es k más 1, ¿sí? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Sí? Entonces, la proposición se cumple para todo el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo número 3. ¿Qué me dice este ejemplo número 3? Miremos primero la sucesión. Entonces aquí yo tengo una sucesión, mire, 1, 3, 5, 7, 9. Lo mismo, sigo trabajando con sucesiones de tipo aritmética. La distancia entre un número y el otro es 2. Vamos a decir que mi sucesión se está generando a partir de la posición 1. De tal manera que si yo hago 2 por n, 2 por 1, 2, pero tengo que imprimir 1, 2 por 2, 4, pero tengo que imprimir 3, entonces mi regla de mi sucesión, es decir, mi término enésimo vendría a estar dado por 2n menos 1, ¿sí? Y alguien ya verificó que la sumatoria de los términos de esta sucesión es igual a n al cuadrado. Si nosotros observamos esta sucesión, son los números impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, que se están generando a partir de la posición número 1, ¿sí? De tal manera que si nosotros verificamos si se cumple esta sumatoria notable para un n igual a 2, los dos primeros números impares, 1 y 3, 1 más 3, 4, reemplazando 2 elevado a 2, 4, ¿no? Si nosotros verificamos para un n igual a 4, los cuatro primeros números impares, 1, 3, 5, 7, si lo sumamos, esto va a ser igual a 16, verificando en la sumatoria notable, 4 elevado al cuadrado es igual a 16, ¿no? Entonces se cumple cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 4, cuando n es igual a 5, pero nosotros tenemos que demostrar que se cumplan para todos los números naturales, ¿ya? Es decir, la proposición de la forma 1 más 3 más 2 por n menos 1 va a ser igual, la sumatoria de los términos de esa sucesión va a ser igual a n al cuadrado, ¿sí? A n al cuadrado, en forma de sumatoria, ¿no? La sumatoria de i igual a 1 hasta n de mi sucesión 2i menos 1, mi índice es i, va a ser igual a n al cuadrado. Eso es lo que vamos a demostrar. Y para ello vamos a utilizar el principio de inducción completo, que me dice, como primera fase, como primera parte de la demostración, usted demuestre que se cumple para su primer número natural, es decir, cuando n es igual a 1. Reemplazamos p de 1, va a ser igual a 2 por 1 menos 1, igual a 1 elevado al cuadrado. 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1 elevado al cuadrado, 1. Entonces nosotros podemos ver que se cumple la igualdad, ¿no? Es decir, la proposición se cumple cuando n es igual a 1. Si se cumple para nuestro primer número natural, entonces nosotros vamos a seguir la demostración. Vamos a plantear nuestra hipótesis, que también se cumple para un número central k. Ese k es mayor o igual a 1. ¿Sí? Y vamos a decir que es cierto que el valor de verdad de la proposición cuando n es igual a k es verdadero. Es decir, p de k, 1 más 3 más 5 más 2 por k menos 1, que es la regla para mi término késimo, es igual a k al cuadrado. ¿Cómo voy a demostrar esa hipótesis? Con un número posterior a k, que es k más 1. Entonces empezamos nuestra demostración y planteamos nuestra proposición para el término k más 1, de tal manera que la suma de los
K más 1 números impares, 1 más 3 más 5 más 2K menos 1. Reemplazo ese K por K más 1, que es mi término kdécimo más 1. 2 que multiplica K más 1 menos 1 va a ser igual, reemplazo esa K por K más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que tengo que demostrar. Ya nosotros hemos encontrado la suma de los kdécimos términos, ¿no? Hemos planteado como cierto. Entonces nosotros decimos que la suma de los K números impares es igual a K al cuadrado, más mi término kdécimo más 1, y esto es igual a K más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es trabajar en el lado izquierdo y demostrar que se cumple con el lado derecho, ya es decir, que se cumpla la igualdad. Bueno, acá tenemos K al cuadrado más 2 que multiplica K, 2K, más 2 que multiplica 1, 2 por 1, 2, menos 1. Y eso va a ser igual a K más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual, vamos a copiar, a K más 1 al cuadrado, ¿ok? K más 1 elevado al cuadrado. Entonces, acá nosotros decimos K al cuadrado más 2K más 2 menos 1 más 1. Y esto va a ser igual a K más 1 al cuadrado, ¿no? Si nosotros desarrollamos, ¿no? Nosotros estamos mirando que se cumple, ¿no? Entonces, K más 1 al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el doble del segundo, ¿no? Entonces se cumple la igualdad. Es decir, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y nosotros decimos que si se cumple la igualdad, el valor de verdad de la proposición para el término K más 1 es igual a verdadero. Nosotros afirmamos que era verdadero para un P de K y lo hemos demostrado que es verdadero para un P de K más 1. Utilizando la tabla de la condicional, si es verdadero el antecedente y es verdadero el consecuente, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Es decir, la proposición se cumple para todos los números naturales. Y decimos que es cierto. Recording stopped. Bueno, como habrán visto en estos dos ejercicios no pude pausar en el segundo ejemplo, pero la demostración es idéntica, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando nosotros estábamos demostrando la suma de los n primeros números pares, decíamos que era igual a K por K más 1. Lo que hacemos primero es demostrar que se cumple para el primer término. Si se cumple para el primer término, cuando n es igual a 1, planteamos nuestra hipótesis cuando n es igual a K. ¿Y cómo lo demostramos? Con un término posterior a K, que es un término K más 1, ¿no? Y ya sabemos la suma de los kdécimos términos más el término kdécimo más 1, y lo que hacemos es trabajar. El lado izquierdo sea igual al lado derecho, ¿no? Y aquí es puro álgebra, ¿no? Aquí tienen que sacar mínimo, tienen que factorizar. Seguramente van a haber algunos ejercicios que tengan que sacar raíz cuadrada. De tal manera que si es verdadero para un K más 1, verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿no? Hemos hecho lo mismo para la suma de los números impares. El primer paso es demostrar que se cumple cuando n es igual a 1. Si se cumple, seguimos con la demostración, planteamos nuestra hipótesis que se cumple cuando n es igual a K, y lo demostramos con un K más 1. Lo demostramos con un K más 1, ¿no? Hacemos lo mismo y trabajamos en el lado izquierdo y demostramos que es igual a mi lado derecho. ¿Ya? Bueno, con esto vamos a terminar este ejercicio. Por si acaso no lo voy a grabar porque ya está extensa la grabación. Miren, acá nosotros tenemos la suma
de los primeros números naturales al cuadrado. Es decir, si yo tengo que mirar esta sucesión, sería 1, 4, 9, 16, ¿no? De tal manera que mi sumatoria, disculpen, mi sucesión es una sucesión de tipo geométrica, ¿no? Una sucesión de tipo geométrica porque está elevado al cuadrado. Y me dice que la suma de los n primeros números naturales elevado al cuadrado es igual a n que multiplica a n más 1 que multiplica a 2n más 1 entre 6. Esta es mi sumatoria notable. La suma de los n primeros números naturales al cuadrado es igual a n por n más 1 que multiplica a 2n más 1 entre 6. ¿Sí? Y me dice, verifique que se cumpla para todos los números naturales, ¿no? El principio me dice, el principio de inducción completa me dice que debo verificar cuando n es igual a 1 para mi primer número natural. Cuando n es igual a 1, 1 al cuadrado va a ser igual a 1 que multiplica a 1 más 1 que multiplica a 2, 1 más 1 entre 6, ¿no? 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 que multiplica 3, 6, 6 entre 6, 1. 1 es igual a 1, el valor de verdad es verdadera para el primer número natural. Me voy a plantear mi hipótesis para un término central, K, ¿ya? B de K es igual a verdadero, entonces planteamos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más K al cuadrado va a ser igual a K, que multiplica K más 1 por 2K más 1 entre 6. Y digo que es cierto, ¿ya? Lo afirmo que es cierto. Y lo tengo que demostrar cuando n es igual a K más 1, un término posterior a K. P de K más 1, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más K al cuadrado, más mi término késimo más 1 al cuadrado, igual a K más 1, que multiplica K más 1, que multiplica 2K más 1 entre 6, ¿no? Hasta ahí estamos haciendo lo mismo, luego reemplazo la suma de los K números al cuadrado por K que multiplica K más 1 por 2K más 1 entre 6 y le sumo mi késimo más un término, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es demostrar que este lado izquierdo es igual a este lado derecho, siempre mirando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hago acá? Acá hago saco mínimo, que es el 6. 6 que multiplica a K más 1. Si yo observo, en ambos términos tengo un factor común, que es K más 1. Lo factorizo. Acá tengo K, que multiplica 2K más 1, más 6, que multiplica K más 1, porque esto está elevado al cuadrado, ¿no? Siempre mirando lo que tengo que tener acá, ¿ya? Acá me dice K más 1, ya lo tengo afuera. Y acá me dice 2K más 1 por K más 1, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es desarrollar, ¿no? Entonces digo 2K al cuadrado más K más, desarrollando acá, aquí yo tendría que desarrollar K al cuadrado más 2K más 1 que multiplica 6, y luego tendría que sumar, ¿ya? Aquí me va a salir 2K al cuadrado más K más 6K más 6 entre 6. ¿Sí? Sumando K más 6K, 7K, 2K al cuadrado más 7K más 6 entre 6. ¿Ya? Entonces, como nosotros podemos ver, en uno de los miembros tenemos mi exponente 2 y tenemos que encontrar esas dos raíces. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esas dos raíces, 2K al cuadrado más 7K más 6, encontrando esas raíces. En cualquiera de las formas que ustedes sepan hacerlo, pues ya sabemos que el valor de A es 2, el valor de B es 7, el valor de C es 6, reemplazando en mi ecuación
nosotros tenemos que las raíces para acá, mi primera raíz es menos 3 medios y mi segunda raíz es menos 2, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar 2K y este que está restando pasa a sumar 2K más 3. Este que está restando pasa a sumar K más 2. Y aquí tenemos nuestras dos raíces, ¿no? Entonces ese término que teníamos arriba lo reemplazamos por K más 2, que multiplica 2K más 3 entre 6. Siempre mirando mi lado derecho, ¿no? Entonces, en el lado derecho uno de los miembros me dice K más 1, ya yo sé que el 2 lo puedo expresar como 1 más 1, y este 2K más 3 también lo puedo expresar como 2K más 2 más 1, ¿no? 3 es igual a 2 más 1, de tal manera que yo puedo agrupar, puedo asociar 2K con 2 más 1 para luego simplificar el 2, ¿no? Si yo simplifico acá el 2, aquí tendría K más 1, ¿sí? Y de esa manera yo he demostrado que se cumple la igualdad, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el procedimiento es el mismo, solamente que requiere de ustedes pues todos sus conocimientos en álgebra, ¿no? Van a haber ejercicios donde ustedes tienen que factorizar, tienen que sacar mínimos, tienen que sacar raíces cuadradas, siempre mirando al lado derecho, ¿no? Nosotros tenemos que expresar el lado izquierdo como el lado derecho, ¿ya? Van a utilizar Ruffini, van a utilizar todos los casos de factorización. ¿Listo? Y bueno, demostramos que se cumple para un K más 1, demostramos que se cumpla para un P de K, verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Ya? Eso es lo que se refiere al principio de inducción. Ustedes en la plataforma ya está habilitado el principio de inducción. Hay otros ejercicios. Me gustaría que vean los otros ejercicios, que lo impriman porque es un documentito, que lo practiquen. Y ya también les he enviado el práctico, ¿no? Es el práctico que contiene toda la parte de PIC. ¿Ya? Y terminando ahorita la clase, porque esto lo voy a terminar de grabar, pero quiero aumentar unas cosas. También les voy a enviar las actividades pendientes para esta semana. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades pendientes? El miércoles no hay clases, el viernes no es obligatorio, vamos a hacer como un pequeño simulacro del examen, del segundo parcial, si es que seguimos todavía en paro. Y ustedes van a ir haciendo la investigación de binomio Newton, ¿ya? Consultas hasta acá. Y bueno, y nos vemos esta tarde en la marcha, ¿no? ¿Consultas? ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. ¿Nada? Inge, buenos días. Disculpe, la exposición, Dígame. sobre la exposición. Sobre la exposición no vamos a exponer de Warshall, ¿ya? Vamos a ver, vamos a esperar cómo continúa cómo continúa el paro. Entonces, las personas que no hayan podido exponer, ¿usted quedó pendiente de exponer? ¿Usted Sí, quedó yo quedé pendiente, pues, pendiente para exponer hoy día. Ya. Lo haremos pues para el día viernes entonces. ¿Ya? Claro, no hay problema. Lo hacemos para el día viernes. ¿Ok? Bueno, nos encontramos hoy día en la tarde, ¿ya? 4 de la tarde es la concentración. Hasta luego. Lo genera. Hasta luego, hasta luego. Vamos saliendo.